Controversia en este tema. El cartílago tiene un lento turnover que limita su capacidad reparativa, y es ahí donde las células madre aparecen como una alternativa atractiva para el tratamiento de estas lesiones, ya que tienen una capacidad de diferenciación en condrocitos, que son las células del cartílago, y además tienen propiedades paracrinas que podrían favorecer la cicatrización de la lesión. Pero antes de irnos de llano al tratamiento de las lesiones condrales, quiero aclarar un poco qué son las células madre, ya que son células indiferenciadas con potencial de autorrenovación, diferenciación en otras estirpes celulares, poseen marcadores de superficie que las hacen identificables, pero existen distintos tipos, y ese es un problema que nosotros hemos tenido en Chile, en que había un boom del tratamiento de distintas patologías con células madre en la última década, y la verdad es que se colocan todas las células dentro de una misma bolsa de gatos, por así decirlo. No todas las células madre son iguales, y eso quiero que lo aclaremos. Existen células madre que son totipotenciales embrionarias, que pueden dar origen a un organismo completo. Hay células madre que son fetales, pluripotenciales, que pueden dar origen a cualquier linaje celular embrionario, pero no a un organismo completo, no a un individuo completo. Hay células adultas multipotenciales, que son las que tenemos todos nosotros en esta edad, en que se da origen a pocos tipos de células del mismo linaje embrionario, y ahí están las células de la médula ósea, existen células de sangre de cordón, existen células madre de los diversos tejidos como la grasa, el tejido sinovial, vasos sanguíneos, la misma sangre, etc. Pero finalmente las que van a dar origen a cartílago son las células madre mesenquimáticas, son las que dan origen a cartílago y a hueso. Se los comento así porque hay algunos trabajos, hay gente que trabaja, por ejemplo, con células madre hematopoyéticas para tratar de regenerar cartílago, lo cual conceptualmente es un error. Lo que pasa es que las células hematopoyéticas se ha visto que tienen algún tipo de rol antiinflamatorio, y por eso tendrían algún tipo de respuesta clínica en pacientes con lesiones condrales. Pero no es que van a regenerar el cartílago, son células que van a dar origen a células de la sangre, o sea, es otro linaje, para que lo tengamos claro. Entonces, hay una potencial aplicabilidad en el manejo de las lesiones condrales focales y en la artrosis de estas células madre, y a favor está que hay una amplia disponibilidad en cada uno de nosotros. Está la capacidad de diferenciación a una estirpe condrocítica en las células mesenquimáticas, y hay modelos in vitro y en animales que están ampliamente validados y que muestran que se puede formar cartílago con estas células mesenquimáticas. Ahora, en contra está que hay una fácil diferenciación a la estirpe fibroblástica u osteocítica de estas células cuando uno las introduce en la articulación. Hay múltiples estudios experimentales en lesiones condrales en humanos que no han logrado generar cartílago hialino, y hay escasa experiencia publicada en humanos. Entonces, dentro de las controversias tenemos, primero, ¿qué es mejor, inyectar estas células o implantarlas quirúrgicamente? Segundo, ¿cuánta es la dosis óptima? ¿Cuántas células tengo que aplicar en cada inyección? 1 millón, 10 millones, 20 millones, no está claro. El linaje celular, ya les dije que hay controversia, algunos grupos utilizan células hematopoyéticas, sin embargo las mesenquimáticas son las que realmente van a dar origen a cartílago. El origen celular, ¿cuál es el mejor lugar donde yo puedo obtenerlas? De la médula ósea, de la grasa, de la membrana sinovial. Tampoco hay un consenso al respecto. Es adecuado usar factores de diferenciación celular, o sea, por ejemplo, TGF-beta3, que ayuda a las células madre a derivarse a condrocitos, y si es que es adecuado usarlo, en qué minuto, qué dosis, no está claro tampoco. Y tampoco hay consenso en la literatura. Si es que es mejor aplicarlas mediante una membrana, o sea, un scaffold, y si es que este scaffold debe ser de colágeno, de ácido hialurónico, de chitosan, tampoco está claro. ¿Cómo es la bioseguridad de estas células? Hay estudios experimentales que muestran que estas células embrionarias pueden formar teratomas, y también se ha visto en estudios en ratas que puede haber un efecto quimiotáctico sobre los tumores que disparan el crecimiento tumoral. Entonces, tampoco quiere decir que hay una bioseguridad al 100%, aunque a esta altura, con todos los estudios, parecen ser bastante seguras en su uso en humanos. Entonces, vámonos a la evidencia actual de las células madre en el tratamiento del cartílago. Anoche estuve esta tarde con cariño preparando esta charla, y 30 de mayo de 2019, una búsqueda en PubMed, o sea, anoche, muestra que hay 24 estudios de células madre en cartílago de rodilla, y estos 24 estudios son en humanos. Todos los demás son estudios experimentales o de ciencias básicas. Todas son publicaciones en los últimos 10 años.
Pero si uno mira además el detalle de estas 24 publicaciones, tampoco es que todas las publicaciones son estudios clínicos propiamente tal. Algunos son proyectos como este Clinical Trial, que ustedes ven ahí que es el primero. O sea, en realidad existen mucho menos de 20 estudios en humanos, pese a que hay 10 años de estudios experimentales en humanos de seguimiento. Entonces, para ir viendo un poco cómo ha sido la evolución en la literatura, año 2013, esta revisión de la literatura que hizo el grupo de Nicola Maffuli, la conclusión es que se necesitan más estudios con una evidencia de más peso para poder determinar que el real beneficio de estas células. Año 2014, otra revisión del grupo de Mike Chicotti de Filadelfia. La conclusión, con estos enfoques son altamente promisorios, pero todavía la evidencia es limitada para la utilización en humanos. Esta revisión de 2016 del grupo de Rob Laprat, todos estos son autores muy connotados de la traumatología, la misma cosa. Estos estudios son promisorios, ¿no es cierto? Y todavía falta evidencia para poder avalar su uso rutinario. Este estudio es un estudio emblemático que publicó Tom Banksness, nivel de evidencia tipo 1, que probablemente ustedes lo vieron, el año 2014 en el Journal of Bone and Joint Surgery, en que él evaluó 55 pacientes randomizados en 3 grupos que fueron sujetos a menisectomía y les aplicaron distintas dosis de células madre y ácido hialurónico como el gold standard de tratamiento con un seguimiento a 2 años. Y lo que vio este grupo con el nivel de evidencia tipo 1 es que hubo un aumento en el volumen meniscal en la resonancia magnética en los grupos con células, que era mayor en el grupo de 50 millones de células versus 150 millones, lo cual sugiere que mientras más células coloco no necesariamente el beneficio va a ser mayor, al revés, puede haber un efecto inhibitorio si yo inyecto demasiadas células. Y había menor dolor en la escala de EVA en el grupo también donde se inyectaron células madre. Entonces la conclusión es que hay evidencia de regeneración meniscal y disminución del dolor significativo en el grupo con células madre, nivel de evidencia tipo 1, nuestra Biblia hoy en día. Pero si uno escarba un poquito y hace una evaluación crítica de ese estudio, vemos primero que uno o más de los autores recibieron pago de empresas relacionadas con este estudio, particularmente Osiris, que es una empresa de biotecnología que lo único que quiere es aprobación de la FDA para células madres en Estados Unidos. O sea, ya tenemos un sesgo importante. Segundo, la medición se hizo en resonadores de distinta calidad, por lo tanto no sabemos si es homologable. No hubo progresión de la artrosis en un 76% de los pacientes, que es realmente lo que nos interesa, inyectar estas células para evitar la progresión de la artrosis. Y no hubo diferencia entre grupos con ácido hialurónico. Y tampoco hubo un aumento del volumen meniscal a los 2 años en un grupo significativo, solo en un 9% de los pacientes. Se justifica el costo de utilizar esta terapia por un 9% de aumento de volumen meniscal sin cambios funcionales. Y el score de Lipscomb no mostró diferencia en la funcionalidad entre los grupos. Por lo tanto, si uno escarba un poquito más en esta evidencia tipo 1, vemos que realmente la respuesta a la célula madre es limitada. Nosotros hicimos un estudio de ciencias básicas en la Universidad del Desarrollo, un modelo en conejos, en que aplicamos células madre, matrices de colágeno y PRP en tratamiento de lesiones condrales de espesor completo. Y finalmente lo que vimos, para no darles la lata, es que histológicamente y macroscópicamente y molecularmente en los grupos en que habían células madre hubo resultados con una tendencia mejor que los grupos sin células madre. Sin embargo, ninguno de los grupos se logró regenerar cartílago hialino normal, que es un poco también lo que está mostrando la evidencia actual al respecto. Entonces, pese a más de 20 años de estudios, existe poca evidencia clínica actual que avale su uso rutinario. Los resultados clínicos hasta el momento han sido más bien pobres, pero por lo menos avalan la bioseguridad, y de ahí es donde se cuelgan también las empresas que promueven este tipo de tratamiento. Debe ser considerada una terapia experimental, dado que aún desconocemos una serie de factores en su aplicación. Y esto es un warning para ustedes en Ecuador. En Chile nosotros ya vivimos un poco esto porque es un paraíso fiscal para el uso de células madre por las regulaciones en salud pública, y aparecieron seguros que ofrecían esto de tener la posibilidad de tener un complemento de células madre por un costo de unos $8 mensuales. Existen clínicas que ofrecen tratamiento de Alzheimer, Parkinson, artritis, insuficiencia cardíaca, disfunción eréctil con células madre, lo cual lamentablemente no es así.
Existe también mucha propaganda en televisión, esto de rejuvenecer su cara, tratamientos faciales con células madre, etc. Hay un boom definitivamente de estas terapias, tiene mucho marketing detrás, pero la verdad es que hay poco sustento científico, así que ojo, porque es probable que también en Ecuador van a vivir algo similar, así que no pongamos la carreta antes que el caballo. Primero veamos los estudios, veamos la seguridad, veamos cuáles son las dosis adecuadas, los resultados, y ahí propongámoselo a nuestros pacientes. Y no nos pase lo que ya está pasando en Estados Unidos, que muchas de estas cosas ya vienen de vuelta. Este es un artículo que salió en el New York Times la semana pasada, en que están hablando de los tratamientos arriesgados con estas células, han dejado a gente ciega, han habido problemas de infección en pacientes en el uso clínico, así que ojo con este tipo de tratamiento. Hay influencia económica, hay que ser críticos en el momento de leer un estudio científico, hay que ser juiciosos al momento de optar por un tratamiento para nuestros pacientes y no se debe cobrar a un paciente por una terapia que todavía hay que experimentar. Muchas gracias.